cristiana, nosotros personalmente tenemos dos amigos. El uno es bueno y el otro es malo. Usted tiene dos amigos, internamente tiene dos amigos. El uno que le ayuda, que le guía a hacer siempre lo bueno, y el otro que le guía a hacer lo malo. ¿Aló? Les voy a explicar. Vamos a la palabra, vamos a Romanos capítulo 8, verso 10 al 14. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto ¿a causa de qué? Del pecado. A causa del pecado. Pero el espíritu que está en ustedes es vida ¿a causa de qué? De la justicia. Dice que está en ustedes el espíritu, ¿sí? O el pecado. El pecado o el espíritu. Los dos están dentro de nosotros, aunque usted no lo crea. Pero son las reacciones de que muchas veces tenemos. Reaccionamos mal ante la adversidad, ante los problemas y dificultades, o reaccionamos bien. Y dice más adelante el verso 10, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, también, digan conmigo, también, otra vez, también, se dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. El verso 12 dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza. ¿Cuál es su obligación? De no vivir bajo la naturaleza pecaminosa. Dice el verso 13: porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y conmigo, malos hábitos. En otra versión dice obras del cuerpo. O en otra versión dice inclinaciones malvadas. En otras versiones dice acciones de la naturaleza pecaminosa. ¿Amén? O sea, internamente, aún conociendo a Cristo, tenemos dos amigos internos, cada uno de nosotros. El uno le dice hacer cosas buenas y el otro le dice hacer cosas malas. El uno le lleva a creer con todo el corazón, y el otro lo lleva a ser incrédulo, a dudar. ¿Sí o no? Por eso es que muchas veces uno tiene un día, empieza bien, y de pronto al siguiente día algo no le gustó y comienza a pensar cosas malas de uno mismo y de las personas. ¿Por qué seremos así? ¿Por qué seremos así? O sea, yo me preguntaba, Señor, ¿de verdad tú quieres algo bueno para mí? Y Él siempre me decía, sí, claro que sí, pero tú decides a quién obedecer, internamente. Tú decides a quién obedecer. Porque hay momentos en nuestras vidas que cuando algo está mal, uno quiere reaccionar como la otra persona. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿O no? ¿No? Si de pronto le dicen a usted, tú no sirves, tú no vales, usted quiere reaccionar como la misma persona ha reaccionado con usted, con las malas actitudes. Pero hay un amigo bueno que le dice: no seas así, no reacciones así, no te pongas al mismo nivel. Ese es el amigo bueno que tenemos. Amén. Pero incluso antes de hacer nosotros cosas que a Dios no le agrada, Dios siempre se nos va a presentar a través de su palabra, nos va a hablar a través de su palabra, nos va a hablar a través de un hermano, de algún amigo, nos va a hablar a través de alguien, para no cometer los mismos errores que antes cometíamos. ¿Cuántos saben o cuántos han leído la vida de Caín y Abel? Les voy a refrescar la memoria. Dice que en aquellos tiempos Caín y Abel trajeron una ofrenda, cada uno eran hermanos. Dice que Abel trajo de los primogénitos del ganado, o sea, lo mejor de lo mejor para el Señor, y se lo ofreció el Señor. Y Caín trajo de los frutos de la tierra, le trajo verdura, le trajo papa, le trajo cebolla. Parece que al Señor no le gustaban las legumbres, y por eso es que dijo: no me gustan las verduras, que no me gusta la carne. No fue así. Y la Biblia dice que a Dios más le agradó la ofrenda de Abel que la de Caín. ¿Sí? Porque no era por lo que le traía, sino era como se lo daba de corazón. Amén. Entonces antes de que Caín mate a Abel, el Señor se le presenta. Mire, Génesis capítulo 4, el verso 7. Génesis 4, ponle por favor verso 7.
Dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la ¿qué? Con la frente en alto. Pero si haces, ¿qué cosa? Lo malo. ¿Sí? ¿Cómo dice? El pecado te acecha como una fiera lisa para atraparte. No obstante, tú puedes, ¿qué cosa? Sí, tú puedes dominar. O sea, ahí está el enojo, ahí está la rabia, ahí está el orgullo, la impaciencia, los celos, el chisme, ahí está el problema, ahí está la dificultad. Pero el Señor nos dice a través de su palabra, como le dijo a Caín, ahí está lo bueno y lo malo. Si tú haces lo bueno, vas a andar con la frente en alto, con la conciencia limpia, significa eso, sin nadie que te acuse. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lisa. ¿Para qué? Para atraparte. Por eso es que ustedes se dan cuenta que personas que un día conocieron a Cristo y de pronto se apartan, ni siquiera le quieren regresar a ver a ustedes. Entonces el Señor se le presenta, le dice a Caín, tienes dos amigos y tú decides hacerle caso al bueno o hacerle caso al malo. Tú decides. Amén. Amén. Pero aquí vemos buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Ya conmigo, buenas noticias que tú puedes dominar. ¿Se dan cuenta? Que sí podemos dominar. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16, verso 32. Proverbios 16, verso 32. Dice, más vale ser paciente que ¿qué? Valiente. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Dígale a ese amigo que tiene interno, escucha bien, más vale ser paciente que valiente. O sea, a veces uno dice, no, es que yo no puedo con esta situación. Sí puede. El Señor le dijo a Caín, te da rabia que tu hermano haya traído la mejor ofrenda. Te da rabia que yo bendiga a tu hermano más que a ti. Te enoja en cómo yo recibí la ofrenda de Abel. Sí, pero tú puedes dominar esa rabia. Te da rabia esa injusticia. Te da rabia que tu marido no te ayude en la casa, que tu esposa te trate mal. Te da rabia que no te traten como un rey o como una reina. Sí, pero tú puedes dominarla. Por eso es que la Biblia dice que más vale ser paciente que valiente. Entonces hay un amigo interno que usted tiene, un amigo que le va a llevar a cometer errores. Nos va a llevar a cometer errores. Nos va a llevar a enojarnos, a no querer perdonar a la persona que nos ofendió. Nos va a llevar a odiar a las personas. De verdad, no es que de pronto le echamos la culpa al diablo. No es que el diablo me pone esta trampa, el diablo me pone esta tentación. No, tú puedes dominarla. A veces le echamos más la culpa al diablo que a nosotros mismos. No queremos asumir nuestras responsabilidades. Les quiero darle un ejemplo, cómo lo podemos hacer. Efesios capítulo 5, el verso 1 y 2. Dice, por tanto, imiten a quién. Ahí uno dice, no, es que yo no voy a la iglesia porque tú eres así, asado y cocinado. Entonces está imitando al hombre, no a Dios. No es que yo no hago esto y este otro porque mira, fulanito, sutanita o venganita estuvo en la iglesia y mira cómo está. La Biblia no te dice que imites a ese tipo de personas. Por eso yo me comprometo con Dios, porque tal persona estuvo en la escuela de líderes y ya no está. Está en el mundo haciendo lo que le da la gana. ¿La Biblia te dice eso, que imites a esa persona? No. O sea, no hay razones válidas delante de Dios, ¿sí?, para seguir el mal ejemplo de las personas. Dicen, imiten a quién. Ni siquiera dice imiten al pastor. Ni siquiera mujeres dicen imiten a sus esposos, no. Ni siquiera varones dicen imiten a sus esposas. No, imitemos a quién. A Dios. ¿Qué quiere decir? Que va a estar ese amigo bueno y ese amigo malo, pero tenemos que obedecer el amigo bueno, el que te dice cree, el que te dice perdona, el que te dice avanza, el que te dice persevera, el que te dice no seas así, cambia para bien, no para mal. ¿Aló? Amén. ¿Imiten a quién? A Dios. Imiten a Dios como hijos muy amados. El no querer cambiar no depende de la otra persona, depende de usted. No le echemos la culpa cuando estemos delante de Dios. Señores, que tú no me dices el pastor que yo quería
quería tener. Tú no le diste las palabras que yo quería escuchar cuando iba a la iglesia. Siempre me estabas hablando, siempre me estabas diciendo que te dejó un lado el resentimiento, el odio, que ame a las personas. Es que es eso lo que nos manda el Señor y a veces no entendemos. A veces queremos ser más valiente que paciente. Y no es así. ¿Es mejor ser? ¿Es mejor ser? ¿Es mejor ser? ¿Que qué? Que valientes. Así que lleven una vida llena de ¿qué? De amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante. ¿Para quién? Para Dios. O sea, mire, tu amigo de verdad o tu amiga de verdad te va a llevar siempre a perdonar. Una amiga o un amigo que te lleve, sea familiar, sea mamita o papito, hermanito, lo que sea, que te lleve a apartarte de Dios, no es tu amigo. No es tu amigo. Un amigo de verdad, ¿sí? Se va a alegrar por lo que tú estás haciendo para las cosas de Dios. Un amigo de verdad siempre te va a llevar a perdonar, a que no te amargues. Siempre te va a llevar a incluso a ser generoso. Un amigo de verdad te va a guiar con su ejemplo, así como dice el Señor, ¿no es verdad? Por tanto, imiten a Dios. Amén. Así que está dentro de nosotros ese amigo. La naturaleza pecaminosa, los malos hábitos, ¿sí? Es el amigo malo. El Espíritu Santo es el amigo bueno. La naturaleza pecaminosa, los malos hábitos, ¿sí? Es el amigo malo. El Espíritu Santo es el amigo bueno. El diablo siempre te va a llevar a que no perdones. Porque la Biblia dice que vino a matar, a robar y a destruir. A veces le echamos la culpa a las otras personas y no decidimos nosotros dominarnos a nosotros mismos. A veces decimos, no, es que son estos hijos que me han tocado, son los hijos que usted ha querido tener. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo de hacer? Primeramente, dominarme a mí mismo. Amén. Y saber que si mis hijos son así, rebeldes, caprichosos, desobedientes, a alguien la debe haber aprendido. No, yo no, pastor, yo soy muy obediente. Quizás a su hermano o a su hermana. Porque quien pasa con usted las 24 horas son sus hijos, usted. Amén. Y yo creo que no es mentira el dicho que dice: nuestros hijos son el reflejo del carácter del padre o de la madre. No solamente del padre, de la madre, porque son dos. ¿Sí? Porque a veces el padre es paciente y la madre es gruñona, gritona. Quieren tratar a sus hijos como la trataron a ella. A golpes, ¿sí? A jalones de oreja. ¿Se acuerdan de esas madres que teníamos? Que nos ponían el pie aquí. Y a veces así queremos reaccionar nosotros, ignorantemente. ¿O no? ¿Sí? O sea, nosotros sí, nos golpearon, nos estrangularon, nos colgaron, ¿sí? Nos pusieron en tillos. ¿O no? Y a veces viene ese mal hábito. Viene y queremos hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros con nuestros hijos. Y no es así. Nuestros hijos van a aprender con nuestro ejemplo. Amén. Sus hijos, nuestros hijos van a aprender con nuestro ejemplo. Si ustedes les enseñan a amar a Dios desde su casa, a sus hijos, ellos van a amar a Dios aquí en la iglesia. Amén. Entonces, cuando usted vea, escuche bien, usted vea un mal ejemplo afuera, no imite ese mal ejemplo. Amén. Dice la Biblia: ¿imiten a quién? A Dios. Por eso es que la Biblia dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos.
Porque muchos no se han dado cuenta todavía, ¿no? Que no es el testimonio de ellos, sino es el testimonio que Jesús ha hecho en ellos. Les ha salvado, les ha sanado, les ha restaurado, ha hecho milagros en su vida. Cuidemos la salvación con temor y temblor. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a perdonar, a cambiar, a ser de ejemplo, de ser modelo para nuestra familia, a predicar con nuestras vidas, aunque muchas veces nos sea difícil, ¿sí? A perdonar cuando nos han ofendido, a perdonarnos a nosotros mismos cuando pecamos delante de Dios. Amén. Ese amigo siempre le va a llevar a los pies de Cristo y le va a decir: tranquilo, hay una oportunidad. Pecaste, cometiste un error, pero vamos, avanza. Yo sé que tú sí puedes. Amén. Amén. ¿Cuántos saben Juan 3:16? Eso, de tal manera, o sea, su amor fue exagerado por nosotros y sigue siendo exagerado. Extravagante fue su amor hacia nosotros, que dio. Digan conmigo, dio. Otra vez, dio. ¿Qué significa dio? Significa dar. O sea, el Señor dio, nos dio, ¿sí? Nos dio a su Hijo por nosotros. Y su Hijo Jesús, no nos dejó huérfanos, no nos dejó solo, sino que Él rogó al Padre, y el Padre, por el ruego de su Hijo, nos dio a su Espíritu Santo. Mire, tanto es el amor del Padre hacia nosotros, que primero dio a su Hijo, y su Hijo luego oró al Padre para que no nos dejara huérfanos. Efesios capítulo 4, verso 30. No agravien. Así dice, ¿no es verdad? En otra versión dice: no entristezcan. No agravien, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Cómo lo entristecemos? Con los malos hábitos, con las malas intenciones, con las peleas, con los pleitos, con los reclamos del pasado. Esposo, cuando estemos delante de Dios, ¿sí? Nadie se va a parar al frente y decir: Señor, tranquilo, no te metas con mi marido, que sí, yo soy la cabeza aquí. O el marido va a decir: no, tranquilo, Dios, no te metas con mi esposa, porque esa es mi esposa, así que cualquier cosa conmigo. No, cada uno personalmente, usted y yo, vamos a tener que rendirle cuenta a Dios. Verso 31. ¿Cómo lo agraviamos? ¿Cómo lo entristecemos? Dice: abandonen toda, ¿qué cosa? Abandonen. Es como que si yo le dijera: bueno familia, abandonemos este lugar porque aquí hay una bomba. Vámonos. ¿Ustedes van a quedar aquí? Aquí hay una bomba. La Biblia dice: abandonen, o sea, huyan, salgan, corran. ¿De qué? ¿Abandonen qué cosa? Amargura. Ven conmigo, amargura. Escucha, diga que estás una amargura. No, tú no, sino la que tengo por dentro. ¿Abandonen qué cosa? Amargura. La amargura, escuchen bien, te va a llevar a recordar el pasado. ¿Se da cuenta? Que todo tiene su raíz, todo tiene su profundidad. La persona que siempre le está recordando el pasado a la otra persona, a su pareja, es porque se vive una vida amargada. ¿Perdón? Pero si yo a mi esposa le reclamaría cómo fue ella en el pasado, o si ella me reclamaría cómo fui yo en el pasado, no estaríamos aquí, porque ya nos hubiéramos comido, ¿sí? Con nuestras palabras. Y ha habido momentos en nuestras vidas, sí, que nos hemos lanzado esas lanzas, esas amarguras del pasado. Y siempre que teníamos pleito, problemas, dificultad, decíamos: ya pues separémonos. ¿Qué? Pues, sí. Mejor es separado que vivir así. Bien me dijo mi mamá, que me vaya con el lechero, me fui con este mechón. ¿Sí? Y comenzamos a recordar el pasado. Iglesia, escuche bien. Y la quiero decir con todo mi amor, así como yo amo a Cristo. Cuando el Señor nos dice algo,
obedezcamos. Amén. Si la Biblia dice abandonen, es porque lo tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Es que el marido que me ha tocado, los hijos que me han tocado. Señor, ¿cómo le hago? Usted puede dominarse a sí mismo. Perdónese a sí mismo por los errores del pasado. Perdone a su mamá, perdone a su papá, perdone a su esposo. Quizás en algún momento de su vida le fue infiel. Perdónele. Nosotros hemos sido infieles con Dios. ¿Y qué ha hecho el Señor? Nos está refregando a cada momento el pecado. Cuando usted va delante de Dios le dice, otra vez, lo mismo y lo mismo. ¿Te acuerdas lo que hiciste el día de las madres, el día del padre? ¿Te acuerdas el día de tu cumpleaños que te volaste con esa otra persona? ¿Te acuerdas cuando levantaste falsas noticias de que te habías enfermado y que te habías ido donde tu mamita y te perdiste? El Señor no es así como nosotros. Pero a veces nosotros sí estamos ahí. Es que lo que me hiciste el año pasado me la vas a tener que pagar tu gracia. Y claro, venimos a la iglesia. Te amo, Señor. Comenzamos a odiar a esa pareja que tenemos al lado. Esa bendita pareja. ¿Cuántos ex amargados hay aquí? No quiero que me vean. Yo levantaría mis dos manos y mis dos pies. No. O sea, es como un padre que ama a su hijo, ¿no, verdad? Le dice, mira, no seas así, no hables así, no te portes así. No tengas esa actitud. Y creo que la madre o el padre se lo dice porque lo aman, ¿no, verdad? Y aquí yo veo el amor tangible, el amor vivo de Dios hacia nosotros. Primero nos dice, imítenme a mí. O sea, quita tu mirada de las personas que son de mal testimonio, que pueden estar aquí, o nosotros mismos podemos ser de mal testimonio. Quita tu mirada de esas personas y pon tu mirada en mí. Y luego dice, sí, abandona la amargura. Abandona, ¿qué más? Dice, la ira. Abandona, ¿qué cosa? El enojo. ¿Sí? ¿Qué más dice? Gritos, calumnias y toda forma de malicia. O sea, ese es el enemigo malo, ese es el amigo malo. Que cuando primero la amargura te lleva, sí, a reclamar. Y claro, te vas a llenar de ira, te vas a enojar, y no solamente con eso, vas a gritarle a tu esposa, a tu esposo. O sea, quien parió a la mujer fue el hombre, no el hombre a la mujer. Así que si primero damos el paso de obedecer, familia, es ahí donde vamos a ver las bendiciones de Dios. Sométanse unos a otros por reverencia. ¿A quién? A Dios, a Cristo. Esposas, Efesios 5:22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo, el verso 23, el esposo es cabeza ¿de quién? De su esposa. Así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo. El verso 24, Efesios 5:24. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Hay unos que no hablemos del marido, ¿ya? No, sí, ahí les va. Porque quizás te digan, ¿sí ven? En todo, dice. En todo. ¿Sí? Mire, la esposa se va a someter a usted, maridos, cuando su esposa ve que usted es el primero que le dice, vamos a orar. Su esposa se va a someter a usted cuando usted como cabeza le dice, mi amor, hoy es domingo, vamos a la iglesia. Su esposa se va a someter a usted con mayor facilidad cuando ve que no hay nada y dice, ven, doblemos nuestras rodillas, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que Dios nos provea. Su esposa dice, wow, ¿cómo no voy a someterme? Si este hombre ama a Dios con todo su corazón, y si yo sé que ama a Dios con todo su corazón, también me ama a mí. Sí, así que marido, yo te sigo, vamos.
Pero muchas veces es la esposa que jala el cabezón. Oye, vamos, hasta muchas veces lo ha agarrado como burro. Pues vamos a la iglesia, que es por nuestro bien, por nuestro matrimonio. Y el marido, no, me voy a quedar aquí en el fútbol. Y con la cervecita al lado. Y se queda en la casa, ¿no es verdad? Por eso es que muchas, si se dan cuenta aquí, no es por hablar. Minoría somos varones y mayoría son mujeres. Gracias a Dios su marido está al lado. Gracias a Dios. Creo que está entendiendo. ¿Sí? Pero somos nosotros los maridos, los esposos, los hombres en el hogar que Dios nos ha puesto como cabeza, pero no para hacer lo que nos da la gana. No para manipular a la mujer a nuestro antojo, no. Es para que nosotros seamos esos guías espirituales de nuestra pareja y de nuestros hijos. Para que nuestra pareja se pueda someter a nosotros, los maridos, tenemos que ser cabeza de hogar espiritualmente. Somos los primeros en orar. Somos los primeros en dar generosamente. Somos los primeros en leer la palabra. Somos los primeros en decir, vamos a orar por los alimentos. Porque aquí el que provee no soy yo, sino es Cristo el que me provee a mí.